En esta clase de Historia del Arte vamos a seguir trabajando Historia del Arte colombiano. Como habíamos visto en los dos anteriores capítulos, el primero habíamos hablado algo de arte indígena, que realmente es un campo muy amplio. El arte prehistórico, tenemos vestigios desde hace 25.000 años de antigüedad en Chiribiquete y en otros lugares del país. Posteriormente vimos la expedición botánica y la importancia que esta tuvo en la creación de la primera escuela de pintores y dibujantes criollos. Y ahora quería introducirlos un poco a lo que fue el arte desde la colonia. Un artista muy importante, quien fue Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos. Este artista vivió entre los años 1638 y 1711 y fue, digamos, un artista que tuvo una escuela muy importante en la capital, en Santa Fe. Realmente hay muchos mitos en torno a Arce y Ceballos, debido a que hay muchos historiadores que lo glorifican como si fuera uno de los primeros grandes pintores de Colombia. Este personaje realmente fue un criollo, algunos especulan que pudo haber viajado a Europa. Ellos realmente se alimentaban de toda la iconografía religiosa que llegaba desde Europa en aquella época, ya fuera por medio de grabados o pinturas, y lo que hacían era una especie de copia de estos patrones y de estos elementos que se estaban usando en España en esta época. Recuerden que para 1638 y hasta 1711 realmente estamos en plena virreinato de la Nueva Granada. Hay una gran cantidad de intereses españoles sobre el territorio de dominación y en esa medida la idea de traer arte a estas colonias es precisamente poder hacer un trabajo digamos, de dogma, ¿sí? Un trabajo de poder convencer a las personas y, digamos, cambiar su filiación religiosa a partir de toda esta educación que está contenida en las esculturas, en las pinturas, etcétera, esta educación religiosa que fue una de las estrategias principales también de colonización y de dominación y de adoctrinamiento pues de los nativos americanos, específicamente en el caso del Nuevo Reino de Granada, ¿no? Así que este pintor pues realmente que desarrolló un taller en su espacio, en su casa, y allí tuvo pues varios aprendices. La escuela de Vázquez y Ceballos son de los cuadros más antiguos que tenemos registro que se hayan elaborado acá en Colombia con técnicas europeas. Entonces, por eso digamos que hay mucho revuelo alrededor de este personaje. Él creó alrededor de 500.000 de obras y su estilo más que todo era el barroco, ¿sí? Esta herencia barroca que precisamente era sincrónica a todos los movimientos que estaban pasando independentistas en esta época eh, fuera, de, fuera de España, es decir, en todo el continente americano, exceptuando Norteamérica. La idea principal del arte de Arce y Ceballos es básicamente hacer que los fieles tengan mucha más devoción, ¿sí? Generar todo un efecto de recogimiento, de, de sobrecogimiento de las personas en base a estas imágenes creadas y construidas a partir de patrones ya conocidos en Europa, en los cuales se trabajaba pues la imagen de esta manera para precisamente crear toda esta iconografía religiosa que fue muy, digamos, muy motivada por el Concilio de Trento en el Vaticano a partir de la Reforma y la Contrarreforma como una estrategia para poder llegar a las masas a partir de las imágenes y así poder capturar muchos más fieles. Así que las obras de Vázquez, de Arce y Ceballos realmente que concuerdan con ese principio colonizador que digamos, ocupó el territorio en este tiempo de una manera muy contundente y realmente que ese era el único objetivo del arte para aquella época. Otro muy importante pintor fue Joaquín Gutiérrez. Este fue un pintor también de esta época y digamos que él tiene como característica la creación de los retratos, ¿sí? Los retratos para todas estas fuerzas del poder del virreinato que están aquí en el territorio de la Nueva Granada y pues al no estar en contacto constante con España pues necesitaban traer sus costumbres y de cierto modo exaltar como
esas jerarquías que daba la pintura en aquella época, dado que no había fotografías y que un retrato pues realmente que era muy valioso y simplemente solo se lo podían realizar personas de altos ingresos económicos o de una alta jerarquía, etcétera. Entonces estos primeros pintores como Joaquín Gutiérrez y su taller realmente trabajaban a partir de encargos para todos estos personajes que estaban en la élite y que querían ser retratados de alguna manera al estilo pues que se estaba trabajando en aquella época en Europa, así entre barroco, neoclasicista, romanticista también. Entonces ahí como que confluyen todas estas diferentes posiciones. Entonces realmente que este artista hace una línea referencial ante las fuentes de poder y es una constante que a varios artistas de esta época les va a tocar realizar. Son artistas criollos o venidos de España, pero pues ya quedados aquí en Santa Fe, teniendo en cuenta que pues estas colonias realmente que a nivel cultural al principio fue muy precario porque las condiciones lo eran, así que buscar compradores para arte en esta época realmente que el pueblo por muchas razones no podía acceder a esto, ni siquiera le importaba, entonces ellos tenían que acudir pues a toda esta gente que venía de España, que tenían algún tipo de cargo importante en el nuevo reino, y así poder crear pues toda esta imagen e inmortalizarlos a partir de los retratos, ¿no? También está la imagen de los Figueroa, estos artistas del siglo XIX, también fue un taller, digamos, dirigido por el padre, que luego fue delegando en los hijos, y ellos también, digamos, que hicieron varios retratos, pinturas épicas también de lo que serían las batallas de conquista, etcétera, porque digamos que en esta época ya se está empezando a surgir todo el tema de la independencia, entonces estos artistas como los Figueroa retratan pues todos estos personajes que están en el poder y otros artistas como José María Espinosa retratan las batallas haciendo alusión un poco a todo este estilo neoclásico que surge de la Revolución Francesa y que lo que hace es exaltar estas batallas y los héroes que allí participan, ¿no? Entonces José María Espinosa es otro pintor muy importante que también retrató personajes como Bolívar, como Santander, como Caldas, como Nariño, y creó precisamente estos retratos icónicos de estos próceres de la independencia, y pues los artistas siguen figurando, e incluso en la independencia siguen trabajando para toda la élite que está en el poder, ¿no? Entonces realmente que hay un condicionamiento muy grande para estos artistas, debido a que tienen que simplemente estar pendientes de poder generar encargos para así poder vivir del oficio que ellos practican, ¿no? Que realmente es un oficio en cierto modo mecánico, y obedece precisamente a los regazos o a los rezagos de lo que es la cultura y el arte europeo traído al nuevo mundo y digamos aquí utilizado de una manera pues local. Sin embargo, muchos de estos pintores aludían mucho a estilo europeo, entonces de cierto modo descontextualizaban incluso sus mismos retratos, poniendo algunas hojas y alguna flora, etcétera, que no era del territorio, ¿no? Entonces, estos artistas sufren mucho de este colonialismo, de este, estar supeditados a las reglas europeas y también al mercado local que realmente era muy escaso, ¿no? Entonces, realmente que eran pocos los talleres y allí realmente se concentraban todos los encargos, ya fueran religiosos o políticos. Hacia el año de 1886 y con la creación de la Constitución del mismo año, se crea la Escuela de Bellas Artes de la Nación, y allí hay un personaje muy importante quien es Epifanio Garay. Epifanio Garay pues fue uno de estos primeros grandes artistas que tuvieron la oportunidad de ir a Europa, realmente pues hijo de una familia burguesa, pudo ir a estudiar a Europa, fue a Francia y de allí trajo, digamos, los modelos del academicismo. Se podría decir que es el primer pintor académico, el primer artista académico en base pues a los prototipos europeos, debido pues a que antes de él todos los artistas o fueron empíricos o aprendieron de algunos otros maestros en sus talleres, o más antiguamente pues el arte de diferentes culturas que estaban muy lejanas de lo que vendría a pasar después, ¿no? Entonces ya como nación, como nación histórica, realmente que Epifanio Garay es el primer artista que, digamos, va a Europa y estudia en la academia
y viene y funda pues aquí con otros artistas la Academia de Bellas Artes en Colombia. Este artista pues digamos que es muy importante porque es uno de los primeros forjadores de lo que fue la academia, que realmente la academia pues obedecía a los patrones en Europa que ya estaban caducos. Recuerden que para esta época, más o menos para el año 1886, etcétera, ya los impresionistas estaban empezando a irse de nuevo en contra de la academia, de los cánones establecidos desde el Renacimiento. Sin embargo, Epifanio Garay no llega a esta vanguardia, sino que llega a la academia. Entonces la academia, de cierto modo, ya está quedada en algunas cosas. Artistas como Bouguereau o Bonnat, que son artistas, digamos, que vienen de un espíritu neoclásico, eh, realmente que obedecen es a ese academicismo férreo y duro que ya estaba de cierto modo caducando. Y Garay realmente que se inspira en estos artistas, así que esto lo hace ser pues un academicista total, es una persona que realmente se interesa mucho por la calidad del dibujo, la precisión, el realismo exacto, él persigue realmente la perfección técnica. Sin embargo, alude pues a todos los mitos y a todo este imaginario europeo que ya de cierto modo había sido gastado para la época y igualmente es el pionero porque viene y funda la Escuela de Bellas Artes, ¿sí? Pero está esta paradoja entre qué tan vanguardista fue este artista, ya que no alcanzó, digamos, a llevarlos a un salto un poco más adelantado, que era, digamos, todo lo que la escena que estaba pasando fuera de las academias, ¿no? Y recuerden que mucha de la vanguardia y de las nuevas creaciones y las nuevas opciones se forman desde fuera de la academia, ¿no? Muchos artistas grandes realmente han ido alguna vez a la academia o a veces nunca han ido, pero han creado todo un arte que realmente se gana un espacio dentro de las vanguardias de su tiempo, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Digamos que el trabajo de Epifanio Garay siempre estuvo ligado a la burguesía, al retrato de los burgueses, a poder satisfacer de cierto modo lo que ellos querían, cómo querían verse reflejados en la sociedad aristocrática francesa, pero de una manera muy precaria, obviamente por el contexto del nuevo reino, que realmente eran ciudades pues muy pequeñas y donde realmente no llegaba todo de manera inmediata, sino que eran meses y meses para que pudiera llegar incluso una noticia de Europa. Entonces, la desconexión pues, de estos territorios con respecto al gobierno central, que en ese caso se manejaba desde Madrid, pues era bastante amplio y asimismo digamos, la brecha cultural también lo fue. Entonces, este artista es importante, Epifanio, por su figuración como creador de la Escuela de Bellas Artes, sin embargo, es un artista que digamos, trae los modelos académicos que ya estaban algo caducos en Francia y a partir de ahí se empieza pues a estudiar todos estos modelos referentes a Grecia, a los cánones de belleza, a la figura humana, etcétera, que fue una de las grandes obsesiones de Garay. Otro artista muy importante es Acevedo Bernal. Este artista nació en el año de 1867 y murió en el año de 1930. Realmente fue un artista que estuvo también al servicio de la burguesía. Realmente fue un servidor burgués, un artista que, digamos, trataba de complacer a toda esta clase a partir de sus obras y sus obras naturalmente hacían referencia a estos artistas que ya les mencioné como Bouguereau o como Bonnat, artistas que realmente no estaban a la vanguardia, digamos que eran aceptados por la sociedad de artistas establecida, pero no por los nuevos artistas que traían pues ya otras formas de ver mucho más progresistas, como ya serían los impresionistas, los postimpresionistas, los expresionistas, etcétera. Y bueno, estos artistas como Acevedo Bernal vieron también la transición de Colombia, por ejemplo, la pérdida de Panamá, que realmente fue un momento histórico muy importante para el país, porque se cambió también de cierto modo de una dependencia de España, de Madrid, a una dependencia norteamericana. Aquí fue cuando realmente los Estados Unidos empezaron a influir en los asuntos internos de Colombia y asimismo digamos que nuestro norte ya no sería España, sino como lo diría el presidente Marco Fidel Suárez, digamos que el nuevo derrotero estaba en el norte, en este país desarrollado, y pues desde esta época se cambió, digamos, el pensamiento colonial o la herencia colonial de España a Norteamérica,
y asimismo pues empezó pues a crearse todo un deseo de poder construir un modelo de país como lo sería Norteamérica, que realmente pues era una idea bastante vaga y que no se ajustaba a la realidad, pero pues incluso aún sigue en el imaginario de muchas personas, ¿no? Entonces fíjense cómo estas primeras escuelas de arte y estos primeros artistas que las llevaron a cabo se desenvolvieron en un entorno colonial bastante fuerte, el cual no dio lugar todavía a una independencia, digamos, estética y cultural. Sin embargo, luego, tiempo después, también para estas épocas, ya entrado el siglo XX, el pintor Andrés de Santa María, un pintor, el primer pintor impresionista de Colombia, se le dice que es el introductor a la pintura moderna, otros críticos dicen que no. Sin embargo, este artista también tuvo la posibilidad de ir a Europa, pero cuando él fue ya pudo ver, digamos, las vanguardias impresionistas, ya pudo ver en los museos este arte, y cuando volvió a Colombia pues ya la pincelada de él era mucho más suelta, más paisaje, etcétera. Entonces se abre ya otra puerta a la estética de la construcción de un arte nacional que ya no estaba ligado a estos patrones súper antiguos de siglos atrás, sino que ya de cierto modo se emparejaba, siempre teniendo en cuenta que nuestro arte ha sido, digamos, marcado y juzgado digamos, a partir de su eurocentrismo, ¿no? Realmente somos países que todavía giramos y nuestra cultura global gira en torno a estos modelos establecidos desde allí, desde estos países hegemónicos. Entonces, digamos que hasta el siglo XIX, comienzos del siglo XIX, empieza, digamos, a introducirse un arte más contemporáneo con Andrés de Santa María dentro de, el arte nacional. Así que bueno, espero que hayan podido darse un ligero paneo por estos primeros artistas y estos primeros siglos primero de virreinato y luego de república. Y ya a partir del siglo XX, pues ya vendrán las vanguardias, vendrán los artistas que han podido viajar por el mundo, que han podido ver arte, que han podido vivirlo, experimentarlo, y volverán al país para, digamos, consolidar ya una red mucho más fuerte de un arte que realmente sí pueda llegar a incluirse dentro del arte internacional sin ningún tipo de desventaja. Esto vendrá después de la historia que les he contado de estos primeros artistas colombianos.